alabemos, todos juntos alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. El tema para hoy es la Biblia y la salud mental. Y lo vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses 4, del 6 al 8. Pero antes de leer la palabra, yo tengo una introducción. Una señora llega al aeropuerto porque se iba de viaje y se da que el vuelo de ella estaba retrasado. Entonces ella ubica un lugar donde sentarse y para esperar su vuelo, pero antes va a la cafetería y compra un paquete de galletas y un café. Entonces con eso se sentó, pone al lado su cartera y allí a esperar que ya su vuelo salga. Cuando más allá llega un joven y se sienta en otro asiento y pone junto a la cartera de la señora, pone también él su bolso. Entonces después de un momento el joven coge de ahí de cerca de su bolso un paquete de galletas y comienza a comerlo. Entonces la señora, cuando ve que el joven coge las galletas, comienza a hablar. Para ella a veces como con un tonito más duro: pero ¿por qué se está comiendo mis galletas? Esas galletas son las mías. El joven no le pone mucho cuidado, la mira, incluso le ofrece una galleta y ella lo acepta y se la comienza a comer, pero de mal genio. ¿Por qué tiene que comer mis galletas si esas galletas las compré yo? Entonces el joven acaba su paquete de galletas y se queda tranquilo allí. Entonces la señora molesta, coge su cartera y se para ir a comprar otro paquete de galletas. Y resulta que cuando ella se para, sus galletas se caen de en medio de las piernas. Entonces, imagínense, es como lo que nosotros decimos: ábrase tierra y trágueme, porque pues el joven no había comido sus galletas, ella las tenía en sus piernas y no se ha dado cuenta. No. Muchas veces nos pasa a nosotros así, como la señora de la historia. Actuamos sin estar seguros de lo que estamos haciendo es lo correcto. Decimos, miramos y hacemos gestos sin saber qué es la verdad. Debemos estar seguros que lo que hacemos, lo que decimos, nuestras actitudes son las mejores y que estamos haciendo lo correcto. Que estamos haciendo lo correcto. Hoy en la palabra, hoy en la Biblia, Dios nos va a estar dando a cada uno de nosotros una fórmula, una receta. Aliste su papel y su lápiz para que escriba la receta. Yo sé que muchos aquí nos gusta hacer cositas, galletas, postre. Entonces vamos a estar echándole gramos a la receta, vamos a estar echándole cucharaditas a la receta. Y la receta es el remedio para tener una mente sana. Una mente sana. Entonces mi esposo viene para compartir la lectura. Yo quiero aclarar, en las pantallas va a estar los versículos que vamos a leer, pero nosotros lo vamos a estar leyendo en otra versión, que es la versión del viviente. Entonces aclara un poco más, pero usted puede leer en las pantallas Filipenses 4, del 6 al 8. Dice el pasaje, Filipenses 4, versículos 6 al 8. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos,
mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de la alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Señor, vamos a compartir este tema y lo queremos hacer desde nuestro corazón, pero también tomando como base tu palabra. Señor, gracias porque el apóstol Pablo en su tiempo fue diligente al escribir no solamente estas, sino otras cartas que han quedado allí como un registro dentro del canon bíblico, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella guió al apóstol Pablo para que él fuera el primero que por tu Santo Espíritu fuera ministrado, Señor, con eso que él luego escribió a sus amigos y hermanos en la fe, una iglesia que él había fundado en Filipos. Señor, bendice hoy a cada uno de nosotros y que podamos entender tu palabra y sobre todo podamos practicarla, Señor, con un buen sentido y con un buen juicio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Estaba pensando que no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, y es que de cuando en cuando, al estudiar la palabra y estudiar un personaje de la palabra, uno hace una especie de análisis psicológico de la persona. Es decir, si de pronto era una persona, ¿cómo era esa persona? Y yo siempre he tenido, o siempre tuve más bien, un sentido de que el apóstol Pablo era como muy serio. Era un señor, de por sí que la Biblia lo describe como alguien de no muy alto, de estatura más bien mediana. Y era alguien que tal vez por todo su estudio daba la impresión, a mí me daba la impresión antes que era muy serio. Pero en esta carta vamos a descubrir algo muy especial en Pablo. Pablo está en un momento muy especial de su vida. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos quiere justamente dar lo que mi señora ha mencionado, una receta. Y esa receta es para mantener la salud de nuestra mente, mantener una buena salud mental. La encontramos aquí en Filipenses. Filipenses
según los estudiosos, fue escrita por el apóstol Pablo entre el año 61 y 62 después de Cristo, desde dentro de la era cristiana. Hacía 30 y algo de años que Jesucristo había muerto, pero había resucitado. Y en ese momento en el que el apóstol Pablo escribe, es justamente en ese sentido, para que los filipenses mantuvieran la mente sana, con buena salud. Y eso es lo que en cierto sentido el Señor nos ha llevado a compartir, para que ustedes y yo podamos buscar cada día, y más que buscar, luchar, porque no es fácil tener una buena salud mental, no es fácil. Hoy por hoy, cuando se hace un análisis de los colombianos, ustedes han visto en las noticias, dicen que es gente muy feliz, muy alegre, ¿sí? Otra vez un análisis psicológico, pero en el fondo sabemos qué es lo que va por dentro de muchas personas. Hay una batalla de la mente. ¿Recuerdan qué les dice esa expresión, batalla de la mente? En clases de clínica vimos ese tema, la batalla de la mente. Veamos por un momento entonces dónde se encontraba Pablo, el contexto en el cual Pablo escribe esta carta. ¿Qué se pueden imaginar? Pablo escribe esta carta, estaba encerrado en una cárcel, y no era una cárcel como las que hoy por hoy conocemos. Sí, aunque hoy por hoy también sabemos que hay muchas cárceles que tienen muchos presos y ya no dan abasto las cárceles. Pero esta cárcel era aún peor. Estaba ubicada geográficamente en Roma. Dicen los estudiosos que aún se puede visitar ese sitio allí. Cavada en más o menos entre 4 a 10 metros bajo tierra. Era un sitio, según un historiador, espantoso. Él bajó allí para darse cuenta cómo era que vivían o estaban los presos. Entre otras cosas, los presos iban allí sin saber si iban a salir. Generalmente no salían vivos de allí. Estaban en unas condiciones deplorables. Era una cárcel donde los familiares no podían irlos a visitar. Eran prácticamente bajados por una cuerda y tirados allá. Así fue enviado Pablo a ese lugar. No tenían como las cárceles de hoy, algunas tienen televisión, hacen fiesta los presos, los internos, en fin. No, hermanos, él estaba en una condición deplorable. Esa cárcel, antes de ser cárcel, había sido una cisterna. Para que tengamos una mediana idea, el pozo que el pastor, el Señor lo llevó a abrir y que le está dando mucha bendición a la finca y a sus alrededores, es un pozo que ha costado, y es un pozo que tiene no solamente 10 metros, más de 10 metros. Le preguntamos a él y tiene cerca de unos 60, 70 metros. ¿Sí? Entonces, en esa cárcel, antes los romanos recogían lluvias allí para la ciudad, pero con el tiempo entonces eso se volvió sencillamente algo que era subutilizado, es decir, no era una cisterna, no había agua, pero sí había mucho lodo, era muy fétido ese lugar, muy hediondo, y allí llevaron a Pablo. Allí estuvo Pablo. En esa época, repito, ese sitio era utilizado como una cárcel simplemente porque los sentenciados tenían que tener un lugar, pero no para salir, no para ser juzgados y luego salir. No, Pablo, y me imagino que los filipenses se imaginaban eso, que ellos no iban a volver a ver a Pablo. Y era, según el historiador, un lugar feo, húmedo, oscuro, hecho en piedra, en la piedra. Y los romanos, para rematar, le habían hecho un túnel que unía esa cisterna con la cloaca,
Es decir, el acueducto de las aguas negras, ¿sí?, de la ciudad, eso, lo unieron allí, a través de un túnel. Entonces, cuando un preso se moría, no lo sacaban, lo echaban a la cloaca. Entonces, ¿se imaginan ustedes la hediondez y de muerte que había allí? De no solamente uno, sino varios presos que habían sido muertos y que le habían echado allí. Pablo no tenía esperanza de salir de allá. Los romanos, repito, no tenían la cárcel como un sitio para pasar unos meses, unos años. No, sencillamente quien iba allí era expuesto a morir o a morir. Pablo estaba en este lugar y desde este lugar escribe la carta. ¿Se pueden imaginar ustedes? El primero al que el Señor ministra es a él. Me imagino que entraba un pequeño rayito de luz y él aprovechaba ese rayito de luz para escribir, qué sé yo, un párrafo de la carta mientras hubiese luz allí. Y entonces en ese contexto es que él escribe el versículo 3. Estén siempre llenos de tristeza, ¿verdad? No, estén siempre llenos de alegría. ¿De alegría en quién? En el Señor. Y él dice, lo repito, se lo repito, estén siempre alegres. Alégrense. Los filipenses le enviaron una ofrenda allá donde él estaba. No sabemos, no dice que era ofrenda en dinero, sino muy posiblemente podía haber sido ropita, ¿no? O lo que muchas veces se estila hoy cuando alguien quiere enviar algo a los internos en la cárcel, ¿no? Cosas de aseo, en fin. Pero Pablo tal vez no tenía un baño donde asearse allí. Y Pablo entonces le escribe esta carta agradeciéndole la ofrenda a sus amigos. Era una de las iglesias que él había fundado. Y él conocía a cada uno de los que hacían parte de esta iglesia. Y esta carta es muy tierna. Y aquí cambia mi sentido de conocimiento de Pablo. Es un hombre muy tierno, un hombre muy amoroso. La escribe desde esta prisión. Y miren lo que dice también en el versículo 4 del capítulo 4. Regocijaos. Y otra vez, regocijaos. ¿Será que alguien, hermanos, hermanas, se puede regocijar como estaba Pablo allí? Él lo hacía, él lo hizo. En otra ocasión, recordemos, Pablo fue tomado preso con Lucas y con Silas, perdón, sí, Lucas para algunos es el mismo Silas. Y en Hechos 16:23 recordarán lo que pasó allí, ¿cierto? Pero él antes él y Silas, antes de ser metidos a la cárcel, al sitio de más adentro, nos dice la Escritura que los azotaron y también los hirieron, y al meterle los pies en el cepo, obviamente no lo hicieron con cariño, no como colocando un calzado, no, les pusieron en el cepo, yo creo que con todo el rigor de los carceleros. Y allí nos dice la Escritura que ellos no se quejaban, todo lo contrario, ellos alababan a Dios cantando himnos. Miren desde cuándo Pablo ya tenía un sentido de gratitud y de buscar al Señor aún en medio de las circunstancias más difíciles. Para poder sobrevivir en un lugar así se debía tener una mente sana, una mente clara. Y hoy nosotros, para sobrevivir, permítanme también describir así nuestro mundo. Nuestro mundo cada vez más y más se está convirtiendo social y políticamente en un mundo semejante a una cloaca. O si no, que hablen los que trabajan más de cerca con el gobierno. Si no sucede eso, hay situaciones de corrupción a diestra y siniestra, semejante a una cloaca. Para ello debemos tener mentes sanas. Yo les recomiendo, hermanos, yo lo he hecho en estos días
Y no te va a llevar más de 20 minutos. Lean la carta de Pablo a los Filipenses. Es una lectura muy emocionante, es una lectura muy sentida, muy especial. Solamente tiene 4 capítulos. Léanla despacio, léanla sintiendo lo que Pablo está experimentando allí. Mi esposa va a compartir los 3 primeros consejos que el apóstol Pablo da a la iglesia. Muy bien, hermanos. En el capítulo 1, versículo 12, como mi esposo ya había dicho, Pablo, en los lugares que trabajamos, en donde usted labora, las personas que están a su alrededor saben que usted es cristiano, procuran acercarse a usted por lo que es. Pablo, estando en ese lugar, en la carta dice que todos sabían que él estaba preso allí por Jesucristo. Y desde allí les manda 3 consejos a la iglesia de Filipenses. Veamos el primero. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 27. Sobre todo, o sea, superando cualquier situación, cualquier problema que usted tenga, sobre todo, vivan como ciudadanos del cielo, dignos del evangelio de Cristo, porque ya no son ciudadanos del reino, sino que son ciudadanos del cielo. Vivan con los nuevos códigos que son los códigos del reino. Códigos del reino. ¿Ustedes saben cuáles son los códigos del reino con los que el Señor quiere que vivamos nosotros aquí en esta tierra? La palabra, la Biblia. Allí, la Biblia es como un manual, donde en la Biblia encontramos cómo podemos vivir, cómo podemos superar las situaciones que nos rodean. Los proverbios nos enseñan cómo relacionarnos con la persona que está a mi lado, con los más cercanos. Los salmos nos enseñan cómo relacionarnos con Dios, nos dan palabras para acercarnos a Dios. Entonces, hermanos, el primer consejo es vivan, por sobre todo, vivan con los códigos del reino de los cielos. Vivan dejando ver que usted vive en esta tierra, pero que hace parte del reino de los cielos. En Corintios nos habla de que usted y yo, como hijos de Dios, somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Quién es un embajador? Es una persona que representa su país en otro país. Entonces, esa persona debe portarse muy bien porque está representando su país en otro país. Y eso es usted y yo, embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero a veces no nos portamos muy bien y estamos avergonzando a Jesús de Nazaret, al Padre, con nuestras actitudes, con nuestras maneras de hablar, con lo que somos. Entonces recuerden, debemos vivir bajo los códigos del reino de los cielos, porque usted y yo, aunque vive en esta tierra, pero ya no hace parte de esta tierra, usted hace parte del reino de los cielos. Ese es el primer consejo. El segundo lo encontramos en el capítulo 2, versículo 4. Leámoslo acá. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y eso era lo que estaba haciendo los filipenses. Se acordaron de Pablo, se acordaron de su pastor y dijeron, vamos a hacer un paquete y vamos a enviárselo a Pablo a la cárcel. De pronto dinero no, porque como Pablo salía por ahí a comprar, no podía, no, tal vez comida le mandaron, quizás algo lo que más le gustaba a Pablo, pero le mandaron algo. Entonces Pablo está diciendo, no solamente velen por lo suyo, por sus propios intereses, acuérdese de otras personas, pídale al Señor. Hermano, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, ¿no? Pídale al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar? Y el Señor le va a ayudar, el Señor le va a mostrar, porque Él ve, lo primero es la intención que usted tenga en su corazón. Ese es el segundo consejo. Interésese por los demás, por la situación de los demás. Tercer consejo está en el capítulo 3, versículo 1.
Pase lo que pase, acuérdese, por sobre todo, ahora pase lo que pase, incluso desde este hueco, alégrese en el Señor. Pase lo que pase, ustedes deben estar conscientes de que la alegría es del Señor. No es que yo estoy alegre porque todo está a mi alrededor bien y que estoy cara larga porque todo a mi alrededor está mal. No, pase lo que pase, en la circunstancia, yo no sé qué circunstancia usted está viviendo en este momento, no sé qué situación externa le esté agobiando, pero hoy el Señor le dice allí en Filipenses, alégrese, no importa lo que pase, no importa la enfermedad que tenga, alégrese en el Señor. Y eso nos va a ayudar a mantener nuestra mente sana. Viene mi esposo con parte de la conclusión. Muy bien. Dirán, pero ¿dónde está la receta? ¿Verdad? ¿Dónde está esa fórmula? Muy bien. Entonces aquí viene la fórmula y vamos a compartirla en 6 aspectos, de a 2 cada uno, y concluyo en la última parte. Esta receta, esta fórmula no es mágica. En días pasados algo pasó con algunos amigos y alguien les dijo que yo hago unos panqueques muy deliciosos y entonces me tenían azotado porque pues querían que yo también compartiera esos panqueques hasta pues que se dio el momento especial. Y pues era una combinación de panqueques de la tía, abuela y en fin, entonces es muy difícil compartirle la receta porque tiene su secreto, ¿no? Pero esta receta no tiene un secreto, es una que ustedes pueden descubrir aquí en la misma palabra. Para disfrutar de una salud mental buena, debemos trabajar cada día con los siguientes ingredientes. Voy a volver a leer el capítulo 4, versículo 8. Y ahora, hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. La versión Reina Valera dice, piensen y consideren. Pero, ¿saben una cosa? Qué difícil que en estos días es pensar. Tenemos tantos distractores, un mundo de distractores. Tenemos muchos distractores. De ahí que muchas veces nosotros como docentes llamamos la atención, bueno, niños o jóvenes, concéntrense. Y aquí también tengo que llamar la atención en ese sentido. Concéntrese en, primero que todo, en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. 6 cosas. Piensen esas cosas excelentes y dignas de alabanza. Lo que usted piensa, escuchen hermanos y hermanas, comienza a hacerse carne. Lo que está dentro comienza entonces a aflorar, a salir. Recuerden, Satanás nos controla controlando nuestros pensamientos. Y aquí quiero hacer una claridad. Satanás no sabe lo que nosotros pensamos. Satanás no puede saber lo que las personas piensan, y especialmente los cristianos, porque tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Amén. Tenemos la mente de Cristo. Pero Satanás sí puede llevarnos a hacer pensar lo que él quiere, y entonces allí empieza a controlarnos. Espero que me haya hecho entender. Primero que todo, concéntrense en lo que es verdadero. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, nos dice una pregunta de uno de los profetas allí. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio.
Pablo dice, piensen, concéntrense en lo verdadero. Quiere Pablo que ustedes mantengan esa mente sana, pensando, concentrándose en lo verdadero. Y aquí no se trata de confrontar la verdad con la mentira. Lo que se trata es, y lo que Pablo quiere compartir, es que se concentren en lo verdadero hasta que eso que es verdadero se haga carne en nosotros, se haga carne en ustedes, que sea un estilo de vida la verdad, un estilo de vida auténtico, viable, que cumple. Esto es lo primero que se debe hacer para tener una buena salud mental, es pensar en lo viable y lo verdadero. Pablo se está refiriendo aquí en una forma concreta a las promesas del Señor Jesús. Un himno antiguo dice que las promesas del Señor Jesús son verdaderas y son el apoyo de nuestra fe, son confiables. Y el Salmo 91:4, miren lo que dice ese Salmo 91:4, es profundo. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. ¿Se dan cuenta la importancia de tener las promesas como armadura y protección? Porque tenemos una batalla diaria, una batalla constante, continua, y ellas deben ser el apoyo poderoso de nuestra fe. Son fieles esas promesas del Señor. Esta es la primera cucharada de esta fórmula, de esta receta. Estamos pensando en eso que a veces les decimos a los niños: niño, hijo, tal cosa. Y les hacemos una promesa a veces sin darnos cuenta. Y después ellos nos llaman la atención: pero papá, usted me dijo, usted me prometió. No podemos hacer así con nuestro Padre Celestial. Aquí está esa promesa, Señor, tú la has prometido. Y en segundo lugar, concéntrense en todo lo honorable. Hay un hombre en la Biblia que se conoce como honorable. Está allí en el Antiguo Testamento. La oración de Jabes fue un librito pequeño que en su momento, cuando salió a la luz como librito, fue un bestseller, fue un libro de mucho éxito en las librerías cristianas y no cristianas también. Se encuentra basado en 1 de Crónicas capítulo 4 versículo 10. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios, nos dice la Escritura, le concedió lo que pidió. Cuando leemos estos pasajes, pensamos y le pedimos a Dios que extienda nuestro territorio. Todos queremos de alguna manera que Dios extienda nuestro territorio, que Dios nos permita tener ya no una casita o un apartamentico, sino una casa amplia, donde puedan estar los hijos, ojalá cada uno con su cuarto, con su lugar. Pero aquí no se refiere solo a lo material. Al leer este pasaje, no solamente se refiere a lo material. Jabes era una persona que se había destacado por su honorabilidad. ¿Quién es alguien honorable? Nos dice el diccionario que honorable es alguien que merece respeto. Y Jabes era respetable. Pablo decía: piensen en lo honorable. Es pensar en todo lo que los demás ven en nosotros. Es dar un buen testimonio. Es cómo me ven los demás. El testimonio que están dando los demás es lo suficientemente de impacto que me pueden decir o me pueden llamar: ese hombre es honorable. Ellos que me rodean. Entonces esto de extender nuestro territorio también es espiritual. Dios nos permita extender las estacas de nuestra tienda, y ese también es mi oración, nuestra oración para ustedes. Esta es la segunda cucharada en esta receta. Muy bien, hermanos. El tercer aspecto es: concéntrense en lo que es justo. Concéntrense en lo que es justo. Pablo
no habla de actos de justicia, de momentos de justicia, de chispazos de justicia. Pablo aquí está hablando es de una vida justa, una vida llena de la justicia de Dios, una vida donde la justicia de Dios se ve claramente. Y dice el versículo, ahora veamos Jeremías 6:16. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Cruce de camino significa crisis. Crisis. Hermanos, cuando estamos en crisis no es el mejor momento para tomar decisiones. En crisis a veces parejas se divorcian, pero no es el mejor momento. Se hacen situaciones que después se arrepienten. Pero aquí Jeremías está diciendo: deténgase, pare un momento, espere un minuto, piense qué va a hacer, hable. Proverbios 11:14 dice: sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Párese un momento, problemas aquí, problema allá, no salga corriendo a resolverlo. No busque la plata a interés porque va a tener más problemas. No busque que nadie le preste. Primeramente vaya a Dios. Párese un momento, pida consejo. Aquí está el pastor. Búsquela a él, comente su situación con alguien que le puede ayudar. Con alguien que le puede ayudar. No, eso es lo que Pablo dice: concéntrese en lo justo. No es que esto que yo pienso es lo justo, es lo correcto. No, no es eso, sino una vida en justicia, una vida que sea un estilo de vida, lo justo, lo correcto. Vayan por el camino, por la senda antigua, busquen ayuda, ¿no? Este versículo de Proverbios es muy diciente. Al tener consejeros hay mucha ayuda, porque hay personas que a uno lo pueden orientar. Pablo dice: piensen en lo que es justo. No es un momento, es una constante. Frenen, miren, vayan, hablen, compartan en la situación que tienen y van a ver que hay alguna salida. Este es otro de los gramos que podemos agregarle a la fórmula. Otro es: piensen en lo que es puro. De las 6 opciones de Filipenses 4:8, piensen en lo que es puro. Aquí esto de puro se traduce como pureza relacionado especialmente en la parte sexual. Pablo dice: concéntrese en lo que es puro, en lo que es honesto. Cuidado, mantenga sus pensamientos sexuales limpios. Piense usted únicamente en su esposo, piense únicamente en su esposa. Este es otro de los gramos para la receta. Pero antes de pasar al siguiente, hay un refrán que dice: no es lo mismo se avecina la tormenta que la vecina me atormenta. Bueno, yo he tenido que estar en una escuela bastante acelerada de estas cosas, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Y ya, solamente hasta allí, ¿no? Muy bien, mi esposo viene con las 2 siguientes. Muy bien. El quinto es: piensen en todo lo que es bello. Aquí la traducción en las diferentes versiones no es como muy precisa, pero al hacer un análisis en esto tiene que ver con todo lo amable. La belleza que Pablo menciona allí es la amabilidad también, en el sentido de crear un ambiente que favorezca la amistad. Aquí el apóstol Pablo está diciéndole a los filipenses: ustedes, hermanos, deben tener amigos, deben tener actitudes amables, bellas, y que tengan un contexto donde relacionarse bien con los amigos. Crean vínculos amables.
Proverbios 27:10 nos dice: nunca abandones a un amigo, mejor es vecino cerca que hermano lejos. Este mismo consejo Pablo se lo da a los filipenses. Creen vínculos sanos a su alrededor, soporten si es necesario, caminen una milla más, pero tengan amigos. Y esa es la forma de mantener una mente sana. Agréguele unas cucharaditas más de esta receta, de este punto. Muy bien, nuestros niños están entrando, ¿no? Entonces, ¿don Jorge o el pastor viene? Muy bien. Vamos a darle un aplauso a nuestros niños. Nos gozamos con ustedes, amores. ¿Cómo les fue? ¿Contentos? ¿Qué tal la comida? Ah, bueno. ¿Y qué dicen los maestros? Bien. Bueno, muy bien. ¿Continuamos? Continuamos. Muy bien, nosotros también ya casi vamos a acabar. Piensen, el sexto punto, piensen en todo lo que es admirable. Entonces, espero que el aspecto de la amistad sea muy claro allí. El sexto es en lo admirable. Piensen, lo admirable tiene que ver con la buena fama. ¿Qué fama tiene usted? No sé, a veces uno escucha conversaciones que ni la gente ni se da cuenta que uno es cristiano, pero llegan y dicen algo así como lo siguiente: no, ese es un evangélico, ese evangélico es... Y empiezan a hablar toda una serie de cosas bien negativas, ¿no? Que uno mejor coge las de Villadiego, se va de ahí, de ese lugar, ¿sí? Pero qué hermoso es cuando alguien dice: no, ese es un evangélico muy generoso, un evangélico muy especial. Y aquí entonces sí es importante una buena reputación. Piensen en algo que los otros reconozcan que usted tiene por ser representante de Cristo. Ustedes son ciudadanos del reino del cielo y son o se deben portar como tales, para mostrarles a los que no son del reino cómo son las reglas del reino. Una buena salud mental se basa en pensamientos sanos, controlados y orientados por el Espíritu Santo hacia la santidad. Hemos hecho énfasis en eso de la santidad. Es algo muy importante. La santidad, como ustedes me han escuchado, la resumo en 3 aspectos muy puntuales. Es aborrecer el pecado, es pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu, que podamos consagrarnos a Él y ser plenos en el Espíritu Santo. Y eso implica que nosotros nos dispongamos en una forma muy especial en espíritu, alma y cuerpo. Nuestras palabras y todo lo que sentimos tienen que ser igual a nuestros pensamientos. Este es el último ingrediente para la receta. Entonces permítanme recapitular y ayúdenme ustedes en esto, a ver si se acuerdan. Pablo nos desafía a concentrarnos primero en lo que es verdadero, en todo lo verdadero. Eso que es verdadero tiene su base en las promesas del Señor. No hay cosas en las cuales podamos confiar diferentes a las promesas del Señor, para entonces dar un buen testimonio que sea honorable, que nos podamos concentrar en vivir también, en segundo lugar, una vida justa, no de actos de justicia, sino una vida diaria de justicia. En tercer lugar, concentrarnos en vivir sexualmente de una manera pura, limpia, transparente, que la gente no tenga que decir: no, ese hombre es un cristiano, es un evangélico, pero es más gallinazo, etcétera, palabras de la gente de afuera, ¿cierto? No, debemos ser personas puras en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, en nuestro tratar. Concéntrense en fomentar amistades, también concéntrense en mantener una buena reputación, esa fama, que sea una fama que impacte. He estado pensando, porque es uno de los versículos que casi diariamente le oramos al Señor.
Lo hacemos cuando vamos a dormir. ¿Recuerdan ustedes ese salmo? Salmo 8:4, que es bueno enseñárselo a los niños. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Qué profundidad de este versículo, hermanos. La paz de Dios va a cuidar mi corazón, va a cuidar su corazón, va a cuidar su mente, va a permitir que el sueño de ustedes y nuestro sea agradable para el Señor y que podamos vivir para Cristo. El dar testimonio de Cristo tiene que ser de impacto. Si yo quiero predicar y traer personas a los pies de Cristo, empecémoslo a hacer desde nuestra mente, desde nuestro corazón. Que el Señor nos permita precisamente eso y nos dé la oportunidad de ver su bendición. Entre otras cosas, quiero aprovechar para saber qué personas, simplemente levanten su mano, nos visitan hoy. Están aquí por primera vez. ¿Hay alguien? ¿No todos somos de la familia o ya conocen del Señor? Si es así, mucha bendición. Si no es así, les animo a que ustedes le den la oportunidad al Señor Jesucristo. No a la Iglesia Peniel. La Iglesia Peniel es un lugar muy especial, pero de pronto no es a los pastores o a nosotros, no. Es al Señor Jesucristo. Él nunca va a fallarles. De esa manera empezar a vivir una vida nueva, llena de la gloria y de la gracia del Señor. Amén. Que el Señor sea bendiciéndonos. Vamos a orar. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.